El hierro atraviesa mi piel. El sonido del martillo resuena en el aire como un eco del juicio que sellaron contra mí. Siento el ardor de la sangre escurriendo por mis manos, el fuego del dolor recorriendo mi cuerpo. Y aún así, no maldigo, no grito, solo observo. Desde esta altura, los veo, los que me amaron, los que me traicionaron, los que se ríen ahora, satisfechos al verme suspendido en este madero como si fuera un criminal más. Veo los rostros de los que pedían mi muerte y los de aquellos que aún no comprenden por qué estoy aquí. ¿Cómo terminé en este lugar? ¿Cómo es que aquel a quien llamaron Rey de los Judíos, el que sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos y resucitó muertos, ahora cuelga de una cruz, desnudo, humillado y abandonado? No fue el hierro lo que me trajo aquí, no fueron los clavos, no fueron los gritos de la multitud ni las órdenes de un gobernador cobarde. No, lo que me trajo aquí fue algo mucho más grande, algo que nadie entendió en su momento, algo que quizás tú tampoco entiendas aún. Esta es mi historia, y si has de escucharla, escúchala bien, porque nada de lo que crees saber sobre mí es como te lo han contado. Todo comenzó con una última cena. Los rostros que me rodeaban aquella noche eran los de mis amigos, mis hermanos, aquellos que habían dejado todo por seguirme. Ellos habían visto milagros con sus propios ojos, habían escuchado mis palabras, habían sentido el amor del Padre en cada enseñanza, y sin embargo, ninguno de ellos estaba listo para lo que venía. Yo sí lo estaba. Sabía que esta era nuestra última noche juntos, y aún así quise compartir con ellos el pan y el vino una vez más. Quise mirar sus rostros y recordar por qué había venido. Quise que supieran que, aunque la oscuridad estaba por cubrirnos, la luz nunca se apagaría. Pero también sabía otra cosa. Sabía que en aquella misma mesa estaba sentado mi traidor. Uno de ustedes me entregará esta noche, les dije. El aire se volvió pesado. Pude sentir el miedo en sus corazones antes de que pronunciaran una sola palabra. Uno por uno, me miraban con temor, con incredulidad, con desesperación. ¿Acaso soy yo, señor?, preguntaron. Sabía la respuesta. Siempre la supe, y él también lo sabía. Lo vi levantarse. Vi su mirada esquiva, su respiración agitada. Escuché sus pasos alejarse, vi su silueta desaparecer en la penumbra. 30 monedas de plata, el precio de un amigo, el precio de la traición. Pero la profecía seguía su curso. Tomé el pan en mis manos, lo partí y lo di a cada uno de ellos. A Pedro, a Juan, a Santiago, hasta el último de mis hermanos. Este es mi cuerpo, les dije, entregado por ustedes. Algunos lo tomaron con manos temblorosas, otros con corazones quebrantados, pero todos, sin excepción, lo recibieron sin comprender que aquella noche todo cambiaría. Luego levanté la copa y la miré fijamente. Esta es mi sangre, continué, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Muchos han bebido de esa copa desde entonces, pero en aquel momento, cuando la levanté ante ellos, sentí su peso como nunca antes, porque sabía que pronto esa sangre no sería solo vino, sabía que pronto mis manos estarían perforadas, mi carne desgarrada, mi cuerpo cubierto en aquella sangre que ahora ofrecía como símbolo de un nuevo pacto. Sabía que pronto todo estaría consumado. La noche cayó sobre nosotros y la traición estaba en marcha. Después de la cena, nos dirigimos al Monte de los Olivos, a un lugar donde tantas veces había hablado con mi padre. Pero aquella noche todo era diferente. El aire era denso, la luna iluminaba tenuemente los olivos y el viento silbaba entre las ramas como un susurro de advertencia. Sabía lo que estaba por ocurrir.
Sabía que la traición ya estaba en marcha, pero aún así me arrodillé y oré. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Mis manos temblaban, mi cuerpo sentía el peso del destino. La angustia era tan grande que mi sudor se mezcló con sangre, gotas rojas cayendo sobre la tierra que pronto absorbería mi vida. Sabía que no había vuelta atrás, pero en ese instante sentía el miedo más profundo. Mis discípulos estaban cerca, pero dormían. Aquellos que prometieron seguirme hasta el final no pudieron velar ni siquiera una hora conmigo. ¿No pudieron quedarse despiertos un poco más?, les dije, pero sus ojos estaban pesados y sus corazones aún más. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de pasos apresurados, el eco metálico de espadas y lanzas chocando en la distancia. La oscuridad se rompió con el resplandor de antorchas y en medio de aquella luz vi su rostro. Judas. Se acercó con calma, con su mirada esquiva, con sus labios sellando su propia condena, y entonces, sin una sola palabra, hizo lo impensable. Me besó. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Le susurré, pero él no respondió. Sus ojos ya no podían sostener mi mirada. De pronto, el caos, espadas desenvainadas, gritos. Pedro, furioso, tomó su espada y atacó. El filo cortó el aire y la carne, y Malco, el siervo del sumo sacerdote, gritó de dolor cuando su oreja cayó al suelo. Pero yo no vine para la violencia, vine para sanar. Me incliné, toqué su herida y la restauré. Lo miré a los ojos y vi en él el mismo miedo que todos sentían aquella noche. Guarda tu espada, Pedro. El que a hierro mata, a hierro muere. Y entonces los soldados me rodearon. No me resistí, no intenté huir, no respondí con ira ni con temor. Me tomaron como si fuera un criminal, y mientras me llevaban lejos mis amigos, aquellos que decían que nunca me abandonarían, corrieron en la oscuridad y me dejaron solo. Solo, pero no derrotado. La profecía estaba escrita, y Getsemaní solo fue el principio. Me llevaron atado, como si fuera un ladrón, como si fuera un asesino. Mis manos, que tocaron a los enfermos y los sanaron, ahora estaban sujetas con cuerdas ásperas, como si temieran que pudiera escapar. La noche era fría. El viento silbaba entre las calles de Jerusalén mientras me arrastraban de un lado a otro, primero ante Anás, luego ante Caifás. Todo estaba decidido desde antes. No buscaban justicia, solo mi condena. Los sumos sacerdotes me rodearon. Sus miradas estaban llenas de odio, no porque hiciera el mal, sino porque desafié su poder. Porque hablé con autoridad, porque amé a los rechazados, porque abrí los ojos de los ciegos y porque les mostré la verdad que no querían ver. Si eres el Mesías, dínoslo, me exigieron. Los miré. Silencio. Habla, defiéndete, gritaron. Pero no lo hice. No pronuncié ni una palabra, no porque no tuviera respuesta, sino porque ya habían decidido no escuchar. Entonces los falsos testigos hablaron. Sus palabras eran veneno, mentiras tejidas con precisión para hacerme culpable. Dijeron que había blasfemado, que había destruido el templo, que me proclamaba rey. Pero yo no necesitaba un trono de piedra. Mi reino no es de este mundo.
Caifás se levantó con furia. Su voz tronó en la sala. Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Los miré y respondí con la verdad que tanto temían. Tú lo has dicho, y desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Gritos, caos, descontrol. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. No había más juicio, no había más preguntas, no había más testigos. Solo una sentencia. Es reo de muerte, dijeron. Y entonces la humillación comenzó. Me escupieron, me golpearon el rostro con sus puños cerrados. Burlándose, me cubrieron los ojos y me golpearon de nuevo. Profetiza, Mesías, ¿quién te ha golpeado? Se reían. Y en medio de la violencia, mientras el mundo me despreciaba, mi amigo, aquel que juró jamás abandonarme, también cayó. Pedro. Lo vi de lejos, escondido en las sombras. Vi su miedo, su desesperación, su vergüenza. Tú estabas con él, le dijeron. No, no lo conozco, respondió. Una vez, 2 veces, 3 veces. El gallo cantó. Pedro me miró, y su alma se quebró en ese instante. La noche terminó, y mi destino estaba sellado. Me arrastraron al amanecer, con las manos atadas, el rostro ensangrentado, los golpes aún marcados en mi piel. Me llevaron ante Pilato, el gobernador romano, un hombre con poder pero sin voluntad. La multitud esperaba afuera. No querían justicia, querían sangre. Pilato me miró, con el ceño fruncido, con la duda en sus ojos. Sabía que no había crimen en mí. Sabía que los líderes religiosos me entregaban por envidia. Y aún así me preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Lo miré con calma, no con temor, no con ira, solo con verdad. Tú lo dices. Pilato se inquietó. Me estudió por un momento más, pero no encontró culpa en mí. Salió y habló con la multitud. No hallo ningún delito en este hombre. Pero la turba rugió. No querían absolución, querían sentencia. Intentó evitarlo. Me envió ante Herodes esperando que aquel rey sin corona tomara la decisión por él. Pero Herodes solo buscaba un espectáculo. Me hizo preguntas. Se burló. Me vistió con un manto de púrpura como si mi reinado fuera una broma y luego me devolvió a Pilato, porque ni siquiera él quería cargar con mi sangre. Pilato me vio regresar. La multitud también. Y su presión aumentó. El gobernador tenía una opción. Según la costumbre, podía liberar a un prisionero en la Pascua. Un hombre quedaría en libertad y el otro sería condenado. Yo estaba de un lado, del otro, Barrabás. Un ladrón, un asesino, un rebelde que había sembrado violencia en las calles. Pilato los miró y preguntó lo impensable. ¿A quién quieren que les suelte? Y la multitud no dudó. «¡A Barrabás!», gritaron. Pilato se sorprendió. Miró mi rostro cubierto de sangre, mis ojos aún firmes en medio de la tormenta. Intentó razonar con ellos. «¿Y qué haré con Jesús llamado el Cristo? Crucifícalo», rugieron las voces. Pilato sintió el peso de su decisión o de su cobardía. Se acercó a un recipiente con agua y frente a todos sumergió sus manos. «Soy inocente de la sangre de este justo», dijo.
Pero el agua no limpia una conciencia ni borra la verdad. Me entregó a sus soldados y con ello me entregó a la cruz. Me llevaron a la explanada del pretorio, un espacio abierto, rodeado de soldados romanos, un lugar donde la piedad no existía. Me ataron a una columna con las manos sobre mi cabeza, con la espalda expuesta a su furia. Frente a mí, los verdugos preparaban sus látigos. No eran simples cuerdas, eran instrumentos de tortura, con puntas de metal y hueso afilado, diseñados para destrozar la carne. El primer golpe cayó sobre mi espalda. El dolor se extendió como fuego en mi piel. Luego otro y otro. Con cada latigazo, mi cuerpo se desgarraba. Mi sangre salpicaba el suelo de piedra, y los soldados reían, disfrutaban de su obra. No pronuncié una sola palabra, no supliqué, no pedí clemencia, porque cada herida tenía un propósito, cada golpe tenía un significado. Mi dolor no era en vano, pero para ellos yo era solo un juego. Cuando la flagelación terminó, me dejaron caer al suelo. Mi cuerpo temblaba, la sangre corría desde mis heridas, pero mi espíritu seguía intacto. Entonces sus burlas comenzaron. Uno de los soldados recogió un manto púrpura, empapado en suciedad y desprecio, y lo colocó sobre mis hombros como si me estuvieran coronando. Otro trajo un manojo de espinas y con sus manos lo tejió en forma de corona. No fue suficiente con la tortura, querían humillarme. Tomaron aquella corona y la hundieron en mi cabeza. Las espinas atravesaron mi piel, perforaron mi frente. La sangre corrió por mi rostro como ríos de escarlata. Y ellos reían mientras se arrodillaban ante mí. «Salve, rey de los judíos», decían con burla. Uno de ellos tomó una caña y me golpeó en la cabeza con ella. Otro me escupió. No comprendían lo que hacían, no entendían a quién golpeaban, no veían al rey ante ellos, solo veían a un hombre derrotado, pero no estaba derrotado. Ellos no me arrebataron la vida, yo la estaba entregando. Y la entrega apenas comenzaba. Me arrancaron el manto, la tela se pegaba a mis heridas, y al quitarla, la carne desgarrada volvió a abrirse. La sangre fresca corrió por mi espalda, pero a ellos no les importó. Me empujaron hacia adelante, y allí estaba, la cruz. La sentí antes de tocarla, el peso de la condena, la frialdad de la madera áspera, el símbolo de la muerte que me esperaba. Me obligaron a cargarla, y cuando mis manos se posaron sobre ella, supe que ese sería el último camino que recorrería en esta tierra. Avancé, pero cada paso era un tormento. El suelo estaba cubierto de piedras, mis pies descalzos sangraban con cada movimiento. Mi cuerpo, debilitado por la flagelación, se tambaleaba. Sentía el peso de la cruz hundirse en mi hombro, aplastándome, consumiendo mis fuerzas. No tardé en caer. El suelo era duro. Polvo y sangre se mezclaron en mis labios. Intenté levantarme, pero la cruz era demasiado pesada, y ellos, en su impaciencia, no querían esperar. Fue entonces cuando lo eligieron a él. Simón de Cirene, un hombre común, un hombre que no me conocía, un hombre que, por orden de los soldados, fue obligado a cargar mi cruz. Él no comprendía, no entendía por qué lo hacían partícipe de esta condena, pero cuando sus manos tocaron la madera, sentí algo. No estaba solo. Él me ayudó a levantarme, y juntos continuamos el camino.
A lo lejos, entre la multitud, vi un rostro que conocía mejor que ningún otro. Mi madre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de desesperación, sino de amor. Un amor que dolía, un amor que entendía, un amor que no podía detener lo que estaba por ocurrir. Quise hablarle, decirle que todo estaría bien, que esto no era el final, pero las palabras se ahogaron en mi boca. Solo pude mirarla y seguir adelante. El Calvario estaba cerca, y la cruz pronto cumpliría su propósito. Llegamos al lugar llamado Gólgota, el sitio de los cráneos. Un monte árido, frío, donde la muerte reinaba sin compasión. Allí me esperaba mi destino. Me empujaron sobre la cruz. La madera rugosa raspó mis heridas. Extendieron mis brazos, forzándolos a abrirse como si la cruz quisiera abrazarme, o como si yo estuviera abrazando al mundo entero. Entonces lo vi, el clavo. El soldado lo sostuvo con firmeza, lo colocó sobre mi muñeca y levantó el martillo. El hierro atravesó mi carne. La madera tembló con la fuerza del impacto. El dolor fue un fuego ardiente recorriendo todo mi cuerpo. Pero el martillo no se detuvo. Otro clavo en la otra mano. Mis pies fueron juntos, uno sobre otro, y el último clavo perforó mi carne. El mundo se detuvo por un instante eterno, en el que el dolor consumió mi cuerpo, en el que la sangre corrió por la cruz, en el que el destino quedó sellado. Los soldados levantaron la cruz. El peso de mi cuerpo tiró de mis heridas. Cada movimiento era agonía, cada respiración un tormento. El sol ardía sobre mí, la multitud me observaba, unos con burla, otros con indiferencia, pocos con compasión. Las voces comenzaron. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Salvó a otros, que se salve a sí mismo. Las risas, el desprecio, la incredulidad. Pero entre aquellas voces, una sobresalió. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El buen ladrón. Su vida había sido de pecado, de violencia, pero en su último aliento vio la verdad. En medio del dolor, en medio del caos, en medio de la muerte, él vio esperanza. Lo miré y con la poca fuerza que me quedaba, le respondí, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». La cruz ya no era solo un instrumento de tortura. Era el altar donde la promesa se cumpliría. Las horas pasaban y con cada minuto la vida se escapaba de mi cuerpo. El sol, que antes brillaba con furia sobre el Gólgota, comenzó a desvanecerse. Las sombras se alargaron, el cielo se tornó oscuro, como si el mismo cielo se cubriera de luto, como si la creación sintiera lo que estaba por suceder. Mi cuerpo ardía en fiebre, la sed me consumía, mi boca estaba seca, mis labios resquebrajados, y de entre todo el dolor solo pude pronunciar dos palabras: «Tengo sed». Los soldados mojaron una esponja en vinagre y la acercaron a mis labios. El sabor amargo tocó mi lengua, pero nada calmaba el ardor dentro de mí, porque mi sed no era solo física, era el peso del pecado del mundo, era el abismo de la humanidad separada de Dios. Y entonces lo sentí, la soledad. Por primera vez en toda la eternidad, el Padre apartó su rostro. No porque me abandonara, sino porque sobre mí, sobre mi carne, sobre mi espíritu, caía todo el peso del pecado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nadie respondió. Las voces de la multitud se desvanecieron. Solo quedaba el sonido del viento soplando entre las cruces y mi propia respiración cada vez más débil. Sabía que el final estaba cerca. Mis fuerzas se extinguían. La oscuridad avanzaba. La muerte extendía sus garras para tomarme,
Pero antes de entregarme a ella, reuní el último aliento que quedaba en mí y pronuncié las palabras que sellarían la historia del mundo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Todo había cambiado. La deuda estaba pagada. El sacrificio estaba cumplido. Silencio. Un silencio que pesaba más que el hierro de los clavos. Un silencio que cubría la tierra como un manto de luto. La multitud, antes llena de burla, ahora miraba con temor. Los soldados, acostumbrados a la muerte, temblaban. La tierra aún retumbaba bajo sus pies. Algo había cambiado, algo más grande que la cruz, más grande que la tumba, más grande que la muerte misma. El cielo se oscureció por completo. El viento aulló con furia entre las calles de Jerusalén. Y en el templo, el lugar más sagrado de la ciudad, el velo que separaba a Dios del hombre se rasgó de arriba a abajo. Nada volvería a ser igual. José de Arimatea, un hombre justo, pidió mi cuerpo. Con cuidado me bajaron de la cruz. Sus manos sostuvieron mi carne destrozada, mis heridas aún abiertas, mi sangre aún fresca. Me envolvieron en lino limpio y me llevaron a una tumba nueva, una cueva sellada con una gran piedra. Las mujeres lloraban en la distancia. Mis discípulos estaban ocultos, temerosos, confundidos, quebrantados. El mundo pensó que todo había terminado, pero no habían entendido. El tercer día aún no ha llegado, pero está por venir.